Buenas noches, familia, iglesia, bendición abundante. Qué bueno, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lástima que no podamos reunirnos, pero qué bendición poder alabar y honrar a Dios con esta última canción que escuchamos. Qué maravilla. Creo que podemos adorar a Jesús, nuestro Señor. Un día estaremos con Él, un día le veremos tal como Él es. Y quiero esta noche hablar, ampliar un poquito el tema que hablé el domingo, hace 4 días. Y hablamos acerca de más que vencedor. El texto que usamos de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese que en contraposición con el vencedor está el cobarde e incrédulo. Pero el vencedor, dice la Biblia, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el incrédulo, el cobarde, todo lo demás, dice, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Ahora, pareciera que Dios ha puesto todo en nuestras manos, pero la verdad, Él es quien nos ayuda. Nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y como iglesia, cada uno como cristianos, tenemos que tenemos que pasar por momentos difíciles. En el tiempo que usted es cristiano, en todo el tiempo que Dios le permita a usted caminar con Dios, usted va a pasar por tiempos de desánimo. Usted va a enfrentarse al pecado, a las ideologías, y todo este mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis son para usted y son para mí. Cada uno me exhorta y me lleva a mirar cómo tengo que portarme en los tiempos, porque si usted se puede dar cuenta, los tiempos todos no son iguales. Cuando uno está más joven, entonces uno no piensa que vienen tiempos malos. Pero después que usted ha pasado mucho tiempo, usted se da cuenta que los tiempos y la vida usted va a tener una cosmovisión distinta de la vida. La vida es diferente a veces a como nosotros la concebimos. Entonces, la vida cristiana es muy parecida. Usted y yo tenemos que enfrentarnos a tiempos y a cosas, como miramos cuando el Señor Jesús dice: el que venciere en medio de la tibieza espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y dice Apocalipsis que porque cuanto no eres frío o caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es que nosotros tenemos que enfrentarnos a la tibieza espiritual de algunas personas, inclusive cercanas a nosotros. ¿Y cómo me voy a enfrentar? ¿Voy a hacer lo mismo que hacen las otras personas o cómo me voy a enfrentar? Entonces la Biblia me exhorta y me enseña a mí a cómo salir de las situaciones. Pero quiero que esta noche hablemos un poquito acerca del premio de los vencedores. Fíjese que cuando los futbolistas o los ciclistas entrenan mucho tiempo, se abstienen de cosas y entrenan con el fin de ganarse el campeonato, con el fin de llegar a la meta y ser coronados. Y cuando como que no ganan, pierden todo su esfuerzo y se frustran. Ahora, la vida cristiana es parecida. Mire este texto en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 24 y 25. Mire este texto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora fíjese que el apóstol Pablo está usando el ejemplo de los atletas que corrían en el estadio la maratón, o digamos una carrera de 100 metros o de 400 metros.
Entonces Él está diciendo que todos corren, pero uno solo se lleva el premio, y que nosotros tenemos que correr de tal manera que podamos obtener el premio, y que todo el que lucha de todo se abstiene. Esto es muy, muy interesante, porque aquí hay una analogía con la vida cristiana. Dice, ellos corren para ganarse una corona corruptible, como es un premio en dinero, o tener una copa, o ganarse una medalla, o en tiempo antiguo era una corona de laureles, pero era un premio corruptible, algo que se corrompía. Pero la Biblia dice que nosotros para una incorruptible, así que estamos nosotros en una carrera cristiana hacia nuestra meta, que es Jesucristo, y nosotros vamos por una meta, un premio incorruptible. Y creo que lo que Dios ha prometido para nosotros, y lo que Dios ha prometido para todo cristiano, es una vida incorruptible. Así que merece que nosotros, como atletas de Jesucristo, nos abstengamos de algunas cosas y vivamos una vida de negación de algunas cosas. ¿Por qué? Por el premio. Así que quiero que pensemos, hagamos algunas consideraciones antes de comenzar a estudiar los premios de las 7 iglesias que Jesús les nombra, que el Espíritu Santo muestra en Apocalipsis. Pero quiero que consideremos algunas cosas. Miren, hermanos, cuando todo termine, cuando lleguemos al final de la jornada, cuando cumplamos nuestra carrera cristiana, pasarán algunas cosas. Primero, será el día de los premios. Será el día en que Dios premiará la fe de cada uno de los creyentes. Segundo, será el día en que nos fundiremos nosotros para siempre y seremos uno con el Señor. Ya no estaremos separados, sino que le veremos cara a cara y seremos uno con el Señor. Tercero, la salvación ya no será en esperanza, sino será real. Ya todo se completará en el cielo y estaremos con Él. Ya no será solamente en esperanza, como dice la Biblia. Número 4, habrá unas bodas que la Biblia dice que es las bodas del Cordero, y usted y yo estaremos sentados a la mesa, y la Biblia dice que Él mismo se sentará a servirnos. Estaremos frente a nuestro premio. Pero por último, en cuanto a qué pasará cuando termine, número 5, oiremos todos una voz que dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oiremos una voz, la voz de Dios, diciéndonos y hablando de nuestra fidelidad, y dándonos el premio. Ahora es muy interesante que 7 amonestaciones hace el Espíritu Santo en Apocalipsis a la iglesia, pero también Él le nombra 7 premios. 7 premios como mínimo, porque aquí algunos tienen 2 premios. Yo diría que deben ser por lo menos unos 12 premios, pero voy a enfocarme en 7 premios que habrá al final, de que nosotros seamos firmes y que podamos ser nosotros más que vencedores. Entonces vamos a ir. Primero, dice la Biblia en Apocalipsis 2 y 3, que es donde están los mensajes a la iglesia. Dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Escúcheme eso. Estaba pensando yo, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ahí estaba el árbol de la vida, y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ellos fueron echados del huerto, entonces ellos perdieron la comunión. Estaba pensando entonces que uno de los premios que tendremos será una plena comunión con Dios. Lo que Adán y Eva perdieron ese día será restablecido a plenitud, y por la eternidad usted y yo estaremos con Él. Dice la Biblia: le daré a comer del árbol de la vida. Mire, como si no fuera. ¿Sabe? Si usted lee las personas que comentan la Biblia, los comentaristas bíblicos, algunos de ellos coinciden en decir que el árbol de la vida es Jesús, nuestro Señor. Y usted y yo, nosotros estamos cerca de Él, pero no todavía a plenitud. Pero un día estaremos con Él y le veremos, como ya dijimos, cara a cara. Y entonces seremos como Él es. Ahora, ese día, el día en que estemos allá, el día que
todo se culminó y que todo pasará y que el telón se baje. Estaba escuchando una canción que dice: las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay. Pero luego dicen los voceros de Cristo: mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo Jesús. Será un leve dormir y un eterno despertar. Ahora, ¿qué sucederá? Nosotros, el día de nuestra muerte, o el día que el Señor venga por nosotros, será el día en que las recompensas empezarán a cumplirse, porque ese día oiremos una voz que dirá: venid benditos de mi Padre. Creo que habrá un sonido de trompetas, creo que habrá un sonido de triunfo, aplausos y triunfo, porque llegaremos y habremos pasado todas las pruebas y habremos pasado todas las cosas que el mundo tiene consigo. Eso es. Pero en segundo lugar, la iglesia de Esmirna está en Apocalipsis 2 y 3. No solamente voy a nombrarlo así rápido, ya usted creo que debe tener conocimiento de lo que estoy hablando. Dice la Biblia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, acuérdese, ese es el mensaje a Esmirna. A Esmirna se le dice que si ellos vencen, no sufrirán daño de la segunda muerte. Esto es, déjeme sintetizar esto en una palabra: seremos salvados para siempre del infierno eterno y del juicio que ha sido imputado por Cristo a nosotros. A ver, nuestro juicio, nuestra condenación fue puesta en Jesús, se imputó en Él, y a nosotros se nos imputó la salvación, se nos traspasó la salvación. Entonces, cuando se dice aquí: no sufrirá daño de la segunda muerte, mire, yo sé que para algunos hablar del infierno en este tiempo, eso es como un mensaje viejo y mandado a recoger. La gente no quiere escuchar esto. El secularismo que vivimos y el relativismo le han quitado valor a estas verdades. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia, cuando leímos aquí: pero los cobardes e incrédulos, dicen, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el infierno. Hay un infierno ardiente para los hombres que no se arrepientan. Hay un infierno ardiente para aquellos hombres que rechazaron la salvación en Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice que será un lugar donde la presencia de Dios no estará. Será un lugar de eterna perdición, separados de la gloria de Dios y de la presencia de su poder. Pero será un lugar donde el gusano de ellos no muere. Pero será un lugar donde la gente será atormentada. Mire, la Biblia dice: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Así que salvados en todo el sentido de la palabra. Una vez nosotros pasemos toda esta situación que vivimos, estaremos salvados para siempre. Esa es nuestra esperanza. Número 3, vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Dice la Biblia: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y un nombre nuevo colocaré en él, una piedrecita blanca que tendrá un nombre nuevo. Mire esto: el maná escondido. Usted sabe, antiguamente los judíos fueron alimentados con pan del cielo, que era el maná, y se guardó una porción de maná en el arca del pacto, en el arca de Dios. Pero Jesús luego dijo: no os dio Moisés el pan del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Así que cuando dice: daré a comer del maná escondido, yo creo que aquí habla de Jesucristo nuestro Señor. Y uno de nuestros premios es que cuando hayamos pasado esta situación y estemos en el cielo, Jesucristo será el todo en todos. Mire, cantamos una canción alusiva a Jesús ahora. ¿Sabe? Sin Él nosotros nada somos. Todo es por gracia. Yo estoy aquí por Jesucristo nuestro Señor. Todo es por su gracia. No son los méritos. Ningún hombre en la tierra, por más elocuente o por más carismático que sea o por más dinero que tenga, podrá superar a Jesús nuestro Señor. Él es todo codiciable. ¿Sabe? La Biblia dice que los hombres le vieron
sin atractivo para que le desearan. Y fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Y sabe, escondimos de él el rostro, pero la Biblia dice que él es todo codiciable. ¿Sabe? Solamente podríamos entender a Jesús y conocer a Jesús a través del Espíritu y por una revelación de Dios, nada más. En la carne y en mi mente no puedo conocer a Jesús, solamente es por una revelación. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo es una revelación. Y oramos nosotros para que el Señor se revele a cada persona, a nuestra familia y a las personas que no le conocen, para que puedan convertirse. Pero Jesucristo es el todo en nosotros. Mire, el apóstol Pablo dice que a Jesucristo sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Jesucristo es el centro de la Escritura. Y dice la Biblia: el que venciere, le daré a comer del maná escondido. Yo creo, mis hermanos, que no podríamos entender todavía a plenitud todo lo que Jesús, Dios el Padre, tiene con nosotros, para nosotros con Jesús. Pero aquí a esta iglesia de Pérgamo se le añade otro premio, y dice que se le dará una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo. Ahora, hay diferentes opiniones con respecto a esta piedrecita blanca. Pero fíjese que los romanos acostumbraban a que cuando alguien ganaba una competencia, las competencias que hacían, le daban una piedra blanca en señal de victoria, y él podía entrar a participar de una cena especial y le colocaban un nombre de victorioso. Y yo creo que esto es Jesucristo nuestro Señor. Mire, cuando estemos en el cielo, cuando estemos en su presencia, cuando todo haya pasado, como dije al comienzo, ¿sabe? Escucharemos aplausos de victoria. Ah, la hermana Marta, qué bendición. Los ángeles dirán: Marta, bienvenida, suba Marta. Y todo el mundo gritará y nos regocijaremos. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe? Yo estaré allá. Cuando digan Félix Rodríguez, entonces yo diría: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Es eso. Pero habrá victoria. Y entonces Dios estará con nosotros, Jesús con nosotros. Vamos con el número 4. Esta es la iglesia de Tiatira. Dice la Biblia: el que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Esto es muy interesante aquí. Y también dice además, no solamente que le dará autoridad sobre las naciones, sino que le dará la estrella de la mañana. Ahora, esta autoridad sobre las naciones es un cogobierno. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros viviremos y reinaremos con Cristo 1000 años. Aquí lo que la Biblia revela es que Dios nos permitirá a nosotros, y no sé si a todos, pero creo que a algunos, Dios les permitirá gobernar con Él en el milenio. Y la estrella de la mañana, a todos en Apocalipsis 22:16 dice que es Jesucristo nuestro Señor. Otra vez Jesús se revela a la iglesia de Tiatira. Mire, mis hermanos, Dios nos dará autoridad sobre las naciones. Acuérdese que el Salmo 2 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice: los quebrantarás, gobernarás, los regirás. Es eso. Dios nos dará autoridad a nosotros sobre las naciones. Reinaremos con Él, viviremos con Él, cogobernaremos con Él. ¿Cómo será eso allá en el cielo? Pues la verdad no me pregunte. Creo que nadie lo puede decir. Pero ¿cómo será? Yo podría dejar que mi mente divague, pero ¿cómo será? La verdad no sé, pero ¿sabe? Creo que lo creo. Cogobernaremos con Él. Él estará con nosotros. Acuérdese que cuando estemos en ese tiempo, ya no tendremos este cuerpo mortal sujeto a pasiones desordenadas, y tendremos la plenitud de la mente de Cristo, porque ya la tenemos, pero la tendremos a plenitud, y ya nuestro cuerpo será transformado, y ya nuestra naturaleza humana, seremos despojados de nuestra naturaleza humana y estaremos con Él. Entonces tendremos capacidad. Escuche, porque a veces
aquí juzgamos por el ojo. Y a veces también, porque estamos sujetos a la carne, recuerda que hablamos de la influencia social, ¿no? Pues resulta que a veces todos tenemos una forma de influencia social, sea negativa o positiva, pero todos estando en el mundo, a veces somos impulsados por la sociedad a hacer cosas. Es lo que la Biblia llama el espíritu de la época, el espíritu del tiempo que se mueve. Entonces, Dios estará con nosotros. Nosotros tendremos autoridad y como tenemos una mente diferente y habremos salido de nuestra naturaleza, todo será diferente. Seremos como Él, desde luego. Estaremos sujetos a Él. Acuérdese que hay una diferencia entre nosotros los seres humanos y los ángeles. Y es que nosotros no somos ángeles. Así que los ángeles en el cielo y los ángeles caídos tienen unas diferencias con nosotros que somos seres humanos. El centro de la creación del universo que Dios creó fue el hombre para que gobernara la tierra. Pues Dios hizo ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Pero nosotros, no se habla que los ángeles, que significa mensajero, no se dice que los ángeles reinarán o que cogobernarán, pero se dice que nosotros sí. ¿Cómo les parece? Muy interesante. Vamos con el número 5. Vamos con la iglesia de Sardis. Dice la Biblia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Escuche, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y le confesaré delante de mi Padre. Mire, aquí hay por lo menos 3 cosas a la iglesia de Sardis. Primero dice: será vestido de vestiduras blancas. Esto significa pureza y santidad. O sea, Dios nos va a vestir de pureza y santidad. Y como les dije, ya seremos apartados de nuestro cuerpo pecaminoso. Acuérdense, el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué estaba pasando Pablo? Estaba sufriendo luchas internas con su propia naturaleza. Por eso dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? A veces nos encontramos en la misma condición porque pensamos una cosa, con el espíritu servimos a Dios y en la carne nos lleva a veces a pensar otra cosa y decimos: Señor, guárdame. Entonces nuestro corazón se vuelve un gemir para que Dios nos permita estar en Él. Entonces Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues hermanos, si usted vence en medio de estas luchas, entonces será vestido de vestiduras blancas, pureza y santidad. Dios traerá pureza y santidad a su vida, a mi vida. Y dice, y segundo dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es seguridad de salvación. Mire, mis hermanos, Dios ha dicho: y no borraré su nombre del libro de la vida. Seguridad de salvación. Seremos salvos ya para siempre. Pero creo yo que hoy mismo, ahora mismo, puedo tener seguridad de mi salvación. Él me ha perdonado mis pecados. No estoy luchando para salvarme, estoy luchando para mantenerme en la salvación. Hay una diferencia. No lucho para, sino lucho por mantenerme en mi salvación. Esa es la diferencia. Entonces, y Dios dice: y le confesaré delante de mi Padre. Eso es algo muy interesante porque acuérdense que en otra parte la Biblia dice: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero Él dice aquí: y le confesaré delante de mi Padre. Yo creo que es el día en que Jesucristo, que es el super ganador, el campeón de los campeones, se presentará ante Dios y le mostrará todos sus trofeos y dirá: Juan, aquí está, mire, venga aquí, pase. Y entonces, ¿qué pasará? Yo creo que ese es el día de las lágrimas. Yo creo que ese es el día del gozo supremo. Y le confesaré delante de mi Padre. Imagínese usted, hermano, que me está escuchando, cuando Dios diga: mira, Señor, esta persona, ¿a quién nombro yo a ver que esté ahí? Es que no tengo aquí acceso aquí, pero bueno, voy a suponer que me está mirando Raúl Molina, y Dios diga: Raúl Molina. Jesús diga: Padre, mira, ahí está Raúl Molina, luchó
y Él lo confesará. Y Él lo hará con todos nosotros. ¿Sabe? Él nos conoce por nombre. No va a pensar que no. A veces cuando se dice que hay gente como arroz, hay gente, quiere decir que hay mucha gente. Pero a veces cuando yo me paro en un edificio y veo una cantidad de personas, no puedo distinguir del uno al otro, pero Jesús sí. Él sí sabe, porque la Biblia dice que nos tiene esculpidos en sus manos. Estamos esculpidos en sus manos. Número 6. Vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Mire lo que dice. El que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y escribiré su nombre en la nueva Jerusalén, la ciudad eterna. Mire esto, y hay dos cosas importantes. Él dice que si usted y yo vencemos, seremos columnas. Eso significa que Dios nos levantará a nosotros, como nos dará importancia y estabilidad. Seremos nosotros parte del fundamento. Eso es una columna. ¿Sabe? Antiguamente las columnas de las casas grandes las adornaban. Y se dice que los romanos adornaban las columnas con las figuras de sus dioses. ¿Sabe? Jesús dijo, la Biblia dice que usted y yo seremos columnas en el templo de mi Dios. Pero ese templo es un templo espiritual. Pero como hemos vencido y hemos pasado por una cantidad de cosas, usted y yo seremos una columna. Dios le hará columna. Y sabe, Él escribirá su nombre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Propiedad. Es esto, mire mi hermano, usted será la propiedad de Dios y escribirá el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad eterna, y Dios le dará un nombre nuevo, que es revelación. Mire mi hermano, lo que Dios hará con nosotros al final de toda la jornada es glorioso. Y número 7, y terminamos con esto. Dice a la iglesia de la Odisea, la iglesia de la tibieza, dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y repito lo que dije antes, reinaremos con él. Ahora, déjeme repetir y terminar con esto. Cuando todo termine, cuando lleguemos todos al final de la jornada, para unos es más rápido y para otros es más demorado. Yo me acuerdo del ladrón que murió en la cruz. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba crucificado. Jesús lo miró y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese día, esa noche, ese día cuando el ladrón murió, fue al paraíso. Fue el día que para él terminó todo. Pero para mí no. Mire, ¿sabe? Jesús me hizo la misma promesa, pero no me dijo: hoy mismo estarás conmigo. Pero me dijo que estaría en el paraíso con él. ¿Sabe? Para unos es un tiempo más corto y para otros es un tiempo más largo. Llevo 40 y pico años de mi vida creyendo en Jesús, creyendo en su palabra, caminando con él. Pueden ser 50, pueden ser 60, pueden ser 70, pero para otros pueden ser 20, puede ser 10. Cuando todo termine, cuando lleguemos al final de la jornada, entonces déjenme repetir 5 cosas y concluyo con esto. Primero, será el día de los premios. Todo lo que Apocalipsis 2 y 3 dice se cumplirá. Todo lo que la Biblia ha dicho se cumplirá. Será el día de los premios. Será el día de la fiesta. ¿Sabe, hermanos? Cuando termina el campeonato de fútbol, que es como en diciembre o en la mitad en junio, entonces es el día de los premios. Y toda la gente está como de fiesta. Es el día cuando termine la jornada, será el día de la fiesta, el día de los premios. Segundo, será el día en que usted y yo nos fundiremos con el Señor Jesucristo para siempre. Y le veremos tal como Él es. Y seremos como Él. Y ya no estaremos lejos de Él, separados por este cuerpo, sino que seremos uno con Él. Tercero, la salvación ya no será en esperanza,
sino que será real. El apóstol Pablo dice: en esperanza fuimos salvos. Escuche, fuimos salvos. Pero ya ese día no será más esperanza, porque cuando yo voy a ir a un viaje, mientras yo voy en el viaje, mi esperanza está en llegar a esa ciudad. Pero cuando llego ya se me acabó la esperanza. Y supongamos que yo voy de camino a esa ciudad a donde voy y empiezo a tener problemas en mi viaje y se me retrasa y se me vara el carro y se me vara, entonces, pero mi esperanza está en llegar a la ciudad. Y cuando llego ya se me acabó la esperanza, ya llegué ahí. Pero ¿sabe por qué se acabó la esperanza? Porque todo será real en nosotros y nuestra vida será una vida de bendición. Y número 4, ese día, cuando se termine la jornada, serán las bodas del Cordero, y Él mismo se sentará a servirnos, y Él mismo estará con nosotros. Y número 5, será el día en que escucharemos las palabras del Señor Jesucristo, que dirá: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Escúcheme, hermano, será el día en el cual el Señor Jesucristo premiará su fidelidad. Por eso hablamos: el que venciere heredará todas las cosas. Ahora fíjese, usted necesita luchar. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted y yo tenemos que ser violentos, tenemos que poner nuestro corazón como corazón valiente, como corazón de luchador, no pusilánimes, no cobardes, no que cualquier cosa nos saque de la iglesia, sino que tenemos que lucharla, y tenemos que ser hombres de guerra. Yo no soy un soldado de chocolate que me voy a derretir con el agua, no. En cierta ocasión estaba predicando una campaña en Fusagasugá y empezó a llover, y estaba yo en una tarima y empezó a llover. Entonces un hermano se subió a pasarme una sombrilla, pero todos los hermanos empezaron a irse. Y entonces yo les dije a ellos, yo le dije al hermano que me pasó la sombrilla, le dije: no, venga, si yo me mojo, ustedes todos se mojan, porque no se podían ir. Y ellos me miraron y se quedaron ahí. Yo también me quedé. Mi Biblia viejita da testimonio que se lavó toda y la tinta que le tenía marcada se corrió. Ahí la tengo. Eso es un monumento, no un ídolo, un monumento. Pero escúcheme, ¿sabe? No soy un soldado de chocolate. Cualquier cosa no me derrite y no me saca, y no me puede sacar, porque yo sé en quién he creído y yo sé en quién he puesto mi esperanza. Pero cuando nosotros nos acobardamos por cualquier cosa simple y no resistimos contra el pecado y no resistimos frente a las pruebas, y si alguien no me saluda en la iglesia, entonces me voy para otra o hago cualquier cosa. Y si alguien me rechazó o no me dejó hacer, se me volvió un problema. No, acuérdese, el día que pasemos todas las circunstancias que pasemos, será el día de los premios. Dios estará con nosotros. Mi hermano y mi hermana, espero que usted y yo caminemos juntos con el Señor aquí sobre la tierra, para que un día estemos con Él para siempre. Muchas gracias.